La reutilización es la clave para construir aplicaciones de manera ágil. Y por ejemplo, en sistemas como Figma, a la hora de construir una aplicación, siempre tenemos nuestras secciones, nuestras piezas, y qué bueno sería que Power Apps tuviera algo así. Pero gracias a YAML podemos tener algo no solo parecido, sino que lo podemos superar, ya que estos YAML pueden tener funcionalidad y pueden estar preparados para que se ajusten a nuestra aplicación en todos los sentidos, en colores, en funcionalidad, en tamaño, en responsividad. Quédate porque te voy a mostrar el sistema de diseño YAML. Hola, soy Diony Gómez, bienvenidos a este nuevo vídeo. Como hablábamos en la intro, hoy os voy a mostrar el sistema de diseño YAML. ¿Y qué es el sistema de diseño YAML? No es algo nuevo que Power Apps traiga por defecto, sino es una aplicación combinado con unos componentes que se complementan como... ¿Cómo os lo explicaría? Como si fuera la electricidad y las bombillas, ¿vale? Todas estas bombillas o todos estos trocitos, todos estos YAML que vienen ya prehechos, están diseñados para conectarse con el sistema de diseño y nutrirse de todo, de los colores, de las fuentes, de los tamaños, de todo lo que tiene que ver con la aplicación. Y así, de esta manera, con solo cargar un YAML en la sesión, podemos tenerlo ajustado a como tengamos la aplicación en ese momento. Sé que es un concepto que quizás no se pueda entender así de primeras, pero vamos a hacer una demostración, os voy a mostrar un poquito cómo funciona y vamos a construir una aplicación desde cero para que podáis entender cómo es este sistema YAML. Y como no, pues siempre daros las gracias a todos los que me seguís en todos los vídeos y todos los que apoyáis este canal entrando en mi página web, en dionygomez.net. Y todos los que disfrutáis ya del sistema de diseño y estáis haciendo vuestras aplicaciones con él, la verdad que es impresionante las cositas que me vais enseñando. Y poco a poco ya ese sistema de diseño va creciendo y se va adaptando a los nuevos tiempos. Os llegará la actualización del nuevo sistema de diseño para que podáis disfrutarlo. Así que si no lo habéis hecho, echad un vistazo porque es muy interesante. Y bueno, vamos a mostrar ese sistema de diseño que ya sé que tenéis curiosidad. Vamos allá. Bueno, pues vamos a abrir la aplicación. Aquí estamos iniciando la aplicación y como os daréis cuenta, ya sale mi logo al principio, ahí con el movimiento, y aquí tenemos el sistema de diseño YAML. Es un panel para ir creando aplicaciones mediante YAMLs preconstruidos y preconfigurados. Es muy potente. Esto irá creciendo semana tras semana. Ahora, por ejemplo, os muestro. Tengo dos lienzos en los que vamos a montar dos aplicaciones en este vídeo. Ya veréis qué rápido y qué efectivo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, están estos dos lienzos. Simplemente con pulsar el lienzo ya podríamos tener ese código para pegarlo en nuestra aplicación de una manera fácil y de una manera muy sencilla. Por ejemplo, también tenemos secciones, que las secciones son trocitos que componen las aplicaciones y que van dentro de esos lienzos. Estas secciones también irán creciendo, iremos poniendo, por ejemplo, formularios, pop-ups, cosas que vayamos necesitando y cosas que van a ser interesantes, calendarios, etcétera. Muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos algún banner, tenemos un panel de configuración para la aplicación, ya veréis qué útil, cómo podemos cambiar la fuente y los colores del color principal de la aplicación y de la escala de grises simplemente con tocar un botón, alguna tabla, por ejemplo, de clientes o de usuarios, un header, otro header, ¿vale? Aquí también hay un menú lateral que se colapsa. Por ejemplo, dentro del botoncito de información podemos ver qué es exactamente, un poquito más de descripción del YAML, ¿vale? Y lo tenemos ahí. Más cositas. Tenemos piezas. Las piezas ya son partes que forman parte de esas secciones, valga la redundancia. Entonces, ya tengo secciones preparadas, pero con estas piezas podéis crear vuestras propias secciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí hay un
una información del usuario, sus datos, su foto, que si no hay foto salen sus iniciales, un selector de fecha, un paso por procesos, un input de línea, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay algunas piezas, ¿vale? Más cositas. Hay también iconos, ¿vale? Hay un montón de iconos listos para usar en la aplicación y todos los iconos siguen los colores de la aplicación, siguen los contornos, etcétera, etcétera. Ya veréis qué fácil de usar que es, ¿vale? Y aquí tenemos siempre un buscador, pues si queremos buscar un icono, por ejemplo, de usuario, pues simplemente buscándolo, pues ahí tenemos iconos de usuarios, ¿vale? Son todos los iconos preseleccionados para que queden súper bien las aplicaciones y no algunos iconos un poquito feos que hay por ahí muy toscos, ¿vale? Son todos que van acorde unos con otros. Vale, ¿qué más? Tenemos los colores, que quien ya usa el sistema de diseño ya conocerá este panel porque en el sistema de diseño ya está disponible. Pero lo bueno es que podemos pinchar encima de cada color y copiarlo para llevarlo a nuestra aplicación. Y esto es muy útil a la hora de estar construyendo y estar colorizando, por ejemplo, una parte, ya que podemos, por ejemplo, pinchar el 100 o pinchar el 900 y nutrir esa aplicación con ese color conectado al sistema de diseño. Tenemos también en oscuro, tenemos también colores para el background, colores para frontal, colores de acción y colores de decoración. Todos estos colores están generados automáticamente por el sistema de diseño con solo un color del brand y un color de escala de grises. Luego tenemos fuentes, ¿vale? Que a veces tener que configurar, cada vez que traemos una etiqueta, tener que configurar las fuentes puede ser un poquito tedioso, ¿vale? Ponerle el tamaño, poner el tipo de fuente, ponerle el tipo de borde. Así que aquí tenemos ya fuentes preconfiguradas, que con pulsar una ya nos llevamos la fuente a la aplicación para empezar a trabajar. Bueno, ¿y cómo se usa? Diréis, vale, es una aplicación, es bonita, pero ¿cómo se usa? ¿Vale? Por ejemplo, vamos a venir a lienzos y vamos a ir al kit de la cuestión, ¿vale? Yo tengo aquí abajo una sesión ya preparada, ¿vale? Bueno, como os dais cuenta, también es responsive el sistema de diseño YAML. Tengo abajo una sesión ya preparada que he abierto desde cero, ¿vale? Y ahora os quiero mostrar cómo cargar el sistema de diseño, cómo comenzar y cómo empezar a cargar estos trocitos, estos YAMLs, para que veáis lo sencillo que es y lo rápido que nos resulta construir una aplicación que también tiene funcionalidad, ¿vale? Así que vamos allá. Por ejemplo, aquí cuando abrimos una aplicación desde cero, nos pone la primera ventana, el screen 1, por defecto, ¿vale? No he hecho nada de la aplicación, simplemente la he abierto, no la tengo ni guardada. Para traer el componente, una vez instalado en las soluciones, tenemos que venir a insertar y obtener componentes. Aquí en los componentes ya podemos venir al sistema de diseño. Venimos al sistema de diseño, elegimos el sistema de diseño y lo importamos, ¿vale? Ahora el sistema de diseño se está incluyendo en la aplicación para tenerlo como un control más para usar en nuestra aplicación, ¿vale? Una vez que se haya cargado el sistema de diseño, aquí ya pone que se ha cargado correctamente, perfecto, entonces ya lo tenemos en nuestros componentes de la biblioteca. Vamos a importarlo, ¿vale? Ahí tenemos el sistema de diseño, ¿vale? En un principio no se coloriza, no tiene nada, porque necesita unas variables para comenzar. Pero aquí tenemos un botoncito, ¿vale? Que dice pegar en el OnStart de la app. Pulsamos el botón, venimos al OnStart de la aplicación y pegamos esas variables. Muy bien. Ahora ejecutamos el OnStart y ya tenemos el sistema de diseño funcionando en toda la aplicación, ¿vale? Esta página, por ejemplo, podemos llamarla inicio y este sistema de diseño lo podemos poner en invisible, si queremos. O si no, lo dejamos ahí en la pantalla de inicio sin problema, ¿vale? Vamos a dejarlo. Vamos a crear una nueva pantalla en blanco, ya que tenemos ese sistema de diseño cargado con las fuentes, con los colores, con datos de muestra, con logos, con un montón de cosas que trae ese sistema de diseño para que ahora
las aplicaciones las podamos construir de manera rápida y tengamos algo, por ejemplo, para empezar, para mostrar a un cliente, para hacer una demostración, para cualquier cosa. Muy bien, vamos a empezar a montar la aplicación y vamos a comenzar con con el lienzo 2. Simplemente pulsamos el lienzo, vemos que nos ha copiado ya el YAML en el portapapeles, venimos al panel, pulsamos botón derecho, pegar código. Muy bien, pues ya tenemos una pantalla de inicio funcional con un menú lateral, con un header superior y un contenido. Todo totalmente responsive, todo totalmente configurado y todo totalmente posicionado de manera correcta. Ahora, si cada uno quiere esta superficie más grande o esto más pequeño o aquí hacer cosas diferentes, es de total elección, ya que no son frameworks, no es código, son todo componentes nativos de Power Apps, así que son los controles que trae Power Apps por defecto. Aquí vemos el lienzo base, perfecto, y ahora vamos a ir a las secciones. Vamos, por ejemplo, a ir a buscar una sección, a buscar un header. Aquí tenemos, por ejemplo, un header, pulsamos encima del header y vamos a venir a la parte donde iría el header, que sería aquí. Podemos pegarlo desde aquí o pegarlo desde aquí, ¿vale? Desde cualquiera de los dos sitios podemos pegarlo. Copiar no, pegar. Estamos pegando el código y aquí está. Ya tenemos un header totalmente funcional y totalmente puesto en la aplicación. Ahora, ¿qué cosas tiene este header? Por ejemplo, ya nos lee el usuario, ya si no tuviera foto del usuario pondría las iniciales, ya tenemos activado el claro y oscuro en toda la aplicación y aún más, ya la tenemos colorizada con la configuración que nosotros traemos por defecto. ¿Cómo configuramos y cómo colorizamos? Ahora lo vemos. Primero vamos a terminar de montar esta aplicación. Vamos a poner el menú lateral. Venimos aquí, vemos que aquí está el menú lateral, pulsamos, venimos aquí al menú lateral y pegamos, pegar código. Está pegando las líneas y ahí lo tenemos. Ya tenemos el menú lateral. Pero no es todo eso, sino que también tiene funcionalidad. Aquí tenemos para contraerlo o expandirlo. También los botones funcionan. Una maravilla. Ahora, si queremos copiar otro botón, simplemente cogemos un botón, copiamos, pegamos y tenemos otro botón. O vamos a las piezas y nos traemos nuevos botones para que nosotros podamos renombrar y poner el icono que más nos guste de manera fácil y de manera sencilla. Por ejemplo, ¿que no queremos menú lateral? Pues simplemente venimos a contenedor y le damos a no visible. Y ya tendríamos una aplicación sin menú lateral, solamente con menú superior. Así de fácil y así de sencillo. Ahora, por ejemplo, yo este logo lo que haría es quitarlo porque a mí pues me gusta el menú lateral para este ejemplo. Vamos a volver a activarlo. Visible, ya lo tenemos. Y ahora el logo lo vamos a desactivar. Muy bien. ¿Vale? Si os fijáis, es solo pinchar encima y ya va al sitio para que podamos ocultar o mostrar, ¿vale? Si os fijáis, en la vista de árbol está todo atomizado para que podáis ver cada parte cómo está construida, cada pieza, la funcionalidad que tiene, cómo funciona, cómo está hecha, para que vosotros también podáis poner ahí vuestro toque y vuestras cosas, ¿vale? Totalmente configurable. Vale, vamos a dejarlo, por ejemplo, al inicio. Muy bien, y aquí veis que tenemos el claro oscuro funcionando, aquí con el logo que se contrae, el logo que se expande, aquí el logo también se vuelve negro, también lo tenemos en contraído, perfecto, muy bien. Y ahora vamos a traer el contenido. Aquí tenemos, por ejemplo, una vista de usuarios, pero podría ser un formulario, podría ser un calendario, podría ser 1000 cosas que imaginemos y que poco a poco irán formando parte de esta librería de YAMLs. Vamos a darle al contenido, pulsamos aquí, botón derecho, pegar contenido y ya veréis cómo pega ese contenido. Y ahí lo tenemos. Ya tenemos un contenido totalmente ajustado
y totalmente funcional, ya que, por ejemplo, si le damos al play y queremos buscar, por ejemplo, a Carlos, ahí lo tenemos. Directamente, o sea, sin tener que hacer conexiones, sin tener que hacer fórmulas, sin tener que hacer nada, ya está totalmente conectado. Hay más. Por ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos, digamos que este lienzo, esta base, ya podemos empezar aquí a poner, por ejemplo, los usuarios de nuestro tenant o lo que queramos aquí, o pues, si son productos, si son clientes, lo que sea, ¿vale? Vamos a traernos, por ejemplo, la configuración que os he mostrado antes, esta. Vamos a traer la configuración y la vamos a pegar fuera del lienzo. Vamos a pegarla aquí. Pegar. Muy bien, ahí tenemos la configuración. Esta configuración por defecto nos la pone dentro del lienzo, pero a mí me gusta ponerla fuera, porque es algo que no va a ver el usuario, sino que es algo que nos va a ayudar a nosotros para componer nuestra aplicación. Entonces, yo lo que hago es ponerla en -self -8. ¿Vale? Y ahora, si os dais cuenta, la tenemos fuera del marco. ¿Vale? Si os dais cuenta, está fuera del marco. ¿Qué beneficios tiene al estar fuera del marco? Que, por ejemplo, nosotros ahora lo podemos usar sin tener que dar al Alt. Ya, yo, por ejemplo, selecciono un color, o selecciono una escala de grises, selecciono, por ejemplo, una fuente, y ahora le doy a aplicar, y toda la aplicación me cambia de color, me cambia de fuente, me cambia de escala de grises. Pero no solo en blancos, sino también en oscuros o en cualquier tonalidad que nosotros elijamos. Y cuando le damos al play, este panel desaparece, porque este panel está en el marco exterior de la pantalla de edición y no en la pantalla que mostramos la aplicación o que, por ejemplo, el usuario vaya a ejecutar. Curioso, ¿verdad? Vale, lo hemos puesto en azul, pero por ejemplo podríamos ponerla en naranja, podríamos aplicar este negro, veis cómo cambian un poquito la escala de grises, vamos a aplicar este, vemos como el oscuro también nos funciona, ¿vale? Ahí con un naranja así un poquito degradado, vemos como en verde también funcionaría, ¿vale? Con un gris más clarito, también funcionaría con un azul azulado, ¿vale? ¿Veis? Que totalmente configurable y totalmente, vale, para que vosotros elijáis qué más os gusta. Vamos a poner, por ejemplo, una letra que destaca, por ejemplo, esta, ¿vale? Que no sé quién la usa, pero ahí está, que parece tipo firmas, ¿vale? Yo soy fan de la Segoe, entonces yo casi siempre uso la Segoe, ¿vale? Pero podemos poner cualquiera. La Lato, por ejemplo, también está muy usada, es muy bonita. Y así de fácil y así de sencillo podemos elegir el color, la fuente y todo lo que tenga que ver con la configuración de nuestra aplicación. Vamos a poner el color lila, que digamos que es el color que yo traigo ya como corporativo. ¿Y cómo se configura esto para que la aplicación inicie en este mismo color? Pues en esas variables que hemos pegado al principio en el OnStart, si os dais cuenta, aquí están los colores. Aquí está el menú seleccionado por defecto en el OnStart y los colores, ¿vale? Yo tengo, por ejemplo, este lila, que es un poquito más lila, ¿vale? Por ejemplo, si queremos poner más colores, simplemente tendríamos que venir aquí al color, elegirlo, a ver, como está fuera del lienzo, cuesta un poquito más elegirlo, ¿vale? Aquí en Select Color, este color, venimos aquí, por ejemplo, podemos pegar aquí como un hexadecimal, y ya lo tendríamos, ya podríamos elegir este para aplicarlo, ya está. Ahora queremos, en lugar de este naranja, queremos elegir otro, pues podemos, por ejemplo, elegir, no sé, un rojo, ahí está. Elegimos el rojo, aplicar, y ya tendríamos todo en esa tonalidad de rojos. Rápido y fácil y de una manera amigable, para que podamos hacer pruebas con toda nuestra aplicación, de cómo queda, de cómo está, de cómo se configura y que podamos tener algo con un resultado rápido. Más cositas, vamos a montar otra pantalla, ¿vale? Vamos a montar más cositas que tenemos en ese sistema de diseño. Ahora, por ejemplo, si le damos a la nueva pantalla, ¿vale? Vamos a traernos un lienzo,
El lienzo, digamos que es la base donde se monta todo, que tenemos lienzos también aquí en Power Apps, ¿vale? Aquí tenemos también algunos, si os fijáis, son parecidos, ¿vale? Pero no tienen la potencia, no están configurados, simplemente es un lienzo para que tú empieces a trabajar. Pero esto ya está trabajado. Vamos a poner ahora el lienzo 00, este de aquí. Venimos aquí, pegar código. Muy bien. Ahora este lienzo, pues, tiene peculiaridades. Este lienzo, por ejemplo, está en bicolor, está en oscuro y está en claro, ¿vale? El lienzo, si os fijáis, no llena la pantalla global, ¿vale? O sea que eso ya lo podéis ajustar a vosotros si queréis, que llene la pantalla global. En este caso, por ejemplo, si yo quiero que esté en la posición central, pues podríamos poner un parent width por la mitad menos el self width por la mitad, ¿vale? Esta fórmula me la habéis visto hacer seguro que 1.000.000 de veces. Ahí lo tenemos en el centro y ahora vamos a incluirle piezas, secciones en este caso. Vamos a secciones, venimos por ejemplo al header. Si os fijáis, yo todo lo que he montado en un estilo ya le he puesto una nomenclatura, ¿vale? En este caso el D000 como nomenclatura para esta aplicación. Pulsamos, venimos al header, botón derecho, pegar código. Y ya tenemos el header puesto, con el menú en el header funcionando, con todas las animaciones ya que tiene que hacer, con un loguito, por ejemplo, de presentación para que tú puedas cambiarlo por el tuyo. Aquí también 2 botones de acción por si quieres notificaciones o quieres una pantalla de ajustes, el nombre del usuario con su foto, etcétera, etcétera. Vamos a poner más cositas. Aquí, por ejemplo, preparé un banner muy chulo. Vamos a ponerlo. Pegamos el código. Y ahí tenemos el banner clavado, puesto en su sitio, con un buscador, con unas fotitos de por ejemplo, de muestra, ¿vale? Para que hacerlo un poquito más chulo. Y ahora vamos a poner abajo la tabla de esos clientes potenciales de la aplicación. Aquí tenemos esa tabla, por ejemplo, vamos a darle, pulsamos, venimos al espacio, vamos a pegar. Tarda un poquito, son algunas líneas, pero ahí tenemos esa tabla con los clientes totalmente funcional. Si entramos y vemos cómo podemos deslizar, o sea, totalmente funcional, con sus botones, con sus marcas, con sus datos, todo listo para que podáis usarlo, ponerlo como a vosotros os guste, darle el look que a vosotros más os llame la atención. Y bueno, y no todo eso, sino que aquí tenemos esta pantalla con este color, pero si en la configuración ponemos un color azul y aplicamos, aquí vemos que se nos va a ir todo al azul o al color que nosotros apliquemos de forma fácil, rápida y sencilla. Así que os animo a que veáis esta manera de trabajar y que la podáis adoptar, porque la verdad es que es muy rápida. Y si os acostumbráis a usar bloques, todo es mucho más sencillo. Y sí, ahora, semana tras semana, iremos construyendo bloques juntos. Os enseñaré a hacer formularios, pop-ups, ventanas emergentes, paneles que salen de la aplicación, por ejemplo, en un lateral, notificaciones, todo, y lo vamos a ir nutriendo en los YAMLs, en este sistema de diseño, para que vosotros podáis tener acceso a él y podáis ir bajando esos códigos para vuestras aplicaciones. Así que ahí lo tenéis. Os dejo abajo el sistema de diseño para que le echéis un vistazo, y con el sistema de diseño sabéis que vais a tener acceso a esta aplicación para que podáis disfrutar de todo lo que ya vamos a ir poniendo en esta galería, y podáis ir construyendo vuestras aplicaciones de forma rápida, sencilla y de manera muy bonita. Así que ahí lo tenéis. Ya sé, estoy emocionado porque me gusta mucho, me emociona ver el concepto, y la verdad es que es algo que
que me llama la atención, ¿no? Que Power Apps, por ejemplo, no tenga esto nativo, porque yo creo que es algo fundamental, que tengamos piezas y que tengamos cosas prehechas para poder hacer una aplicación de manera rápida y de manera contundente. Pues muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Ya habéis conocido este sistema de diseño YAML y ya me habéis visto que un poquito emocionado porque me gusta mucho y porque yo creo que es un concepto que puede ir muy bien encaminado a la hora de crear aplicaciones y sobre todo de la agilidad a la hora de hacerlas, ya que tenemos pues todo ya prehecho y tenemos ya esos datos de muestra y tenemos muchas cosas que nos pueden facilitar mucho el día a día a la hora de trabajar. Y no solo pensando en el usuario, sino en el desarrollador, que día tras día tiene que buscar la forma de hacer las cosas cada vez más fácil y más ágiles. Y como no, os invito a que os suscribáis, a que me dejéis vuestros comentarios, también a que me digáis qué os parece este nuevo sistema de diseño YAML y cómo veis el enfoque, si tenéis alguna idea, si tenéis alguna propuesta, cualquier cosa. Yo me encanta leer vuestros comentarios y nada, y como siempre os digo, que disfrutéis haciendo aplicaciones.